Saludos y bienvenidos a este canal Porque Católico, donde compartimos nuestras razones de esperanza, nuestra fe y qué es lo que enseña nuestra iglesia madre y maestra, la Iglesia Católica. Y en esta oportunidad vamos a hablar de un tema que es muy referente en el marco de la celebración de la Cuaresma en este tiempo litúrgico tan especial que la Iglesia Católica nos ofrece para que nosotros aprovechemos en nuestro crecimiento espiritual y en nuestro camino hacia la santidad. Hoy vamos a hablar del ayuno y la abstinencia. Y primero vamos a hablar qué es lo que nos enseña la Iglesia según el Código de Derecho Canónico. Nos dice lo siguiente: el ayuno y la abstinencia son prácticas penitenciales que todos los católicos están obligados a realizar por ley divina en determinados días del año con el fin de que se nieguen a sí mismos. Recordemos que Jesús mismo nos invita a eso. Dice que el que esté dispuesto, que no esté dispuesto a negarse a sí mismo, no es digno de seguirle. Por lo tanto, es una invitación que nos hace el mismo Jesucristo. La abstinencia prohíbe el consumo de carne, pero no el uso de huevos, productos lácteos y cualquier condimento a base de grasa de animales. Mientras que el ayuno obliga a hacer una sola comida durante el día, pero no prohíbe tomar un poco de alimento por la mañana y por la noche, ateniéndose en lo que respecta a la calidad y la cantidad a las costumbres locales aprobadas. Sin embargo, el canon 1253, del Código de Derecho Canónico indica que la Conferencia Episcopal puede determinar con más detalle el modo de observar el ayuno y la abstinencia, así como sustituirlo en todo o en parte por otras formas de penitencia, sobre todo por obras de caridad y prácticas de piedad. O sea, esto es independiente también de las arquidiócesis, ¿ok? Bueno, que pueden determinar cuáles son las cosas de las cuales nosotros podemos abstenernos y el ayuno que podemos hacer. Pero, ¿de dónde sacamos nosotros los católicos esta práctica del ayuno y la abstinencia? Bueno, estas prácticas tienen sus raíces profundamente arraigadas en la historia y en la teología. El ayuno se remonta a tiempos bíblicos, donde personajes como Moisés, lo podemos ver en Éxodo 34, 28, Elías, lo podemos ver en Primera de Reyes 19, 8, y el mismo Jesús, lo vemos en Marcos 1, 13, practicaron el ayuno. En el cristianismo primitivo, el ayuno era una forma común de expresar arrepentimiento y buscar cercanía con Dios. La abstinencia de carne tiene sus raíces en la tradición de la iglesia de sacrificar algo como acto de penitencia, así como San Pablo invitó a someter y dominar su cuerpo. Esto lo podemos encontrar en 1 Corintios 9:27. Todo esto por un bien mayor. Ahora, ¿por qué nosotros los católicos practicamos el ayuno y la abstinencia? El canon 1249 del Código de Derecho Canónico señala que la Iglesia Católica fijó algunos días en el año para que todos los católicos realicen juntos prácticas penitenciales, como son la oración, hacer obras de caridad y, sobre todo, practicar el ayuno y la abstinencia. Con respecto a esto, el Catecismo de la Iglesia Católica explica en el apartado número 2043 que abstenerse de comer carne y ayunar en los días establecidos por la Iglesia asegura los tiempos de ascesis y de penitencia que nos preparan para las fiestas litúrgicas y para adquirir el dominio sobre nuestros instintos y la libertad del corazón. Estas palabras a veces no son familiares para nosotros. Yo sé que es así porque a mí me pasó lo mismo. Esto de acceso o ejercicios ascéticos no eran algo que estaban dentro de mi vocabulario ni que yo entendía. Pero ahora que lo busqué porque necesitaba saberlo, lo entiendo, lo puedo vivir y voy a hacer todo lo posible por explicarlo. Lo voy a hacer al final, ¿ok? Ahora, ¿cuáles son los días obligatorios de ayuno y de abstinencia dentro de la Iglesia Católica? Otra vez el Código de Derecho Canónico nos indica en el canon 1251 que los días que es obligatorio ayunar y practicar la abstinencia son el miércoles de ceniza, que ya pasó, ¿verdad? Y el viernes santo. Nos precisa
que todos los viernes del año, a no ser que coincidan con una solemnidad, debe guardarse la abstinencia de carne o de otro alimento que haya determinado la conferencia episcopal. Acuérdense que esto varía según la zona, la región, ¿ok? ¿A qué edad se obliga o es obligatorio el ayuno y la abstinencia? También de eso, el Código de Derecho Canónico nos establece en el Canon 1252 que el ayuno es obligatorio desde la mayoría de edad hasta los 59 años. La abstinencia de carne es obligatoria a partir de los 14 años. ¿Quiénes son los que no están obligados a practicar ayuno y abstinencia? Los menores de edad y los ancianos de 60 años o más están exentos de ayunar, y los menores de 14 años pueden comer carne. Sin embargo, el canon 1252 del Código de Derecho Canónico sugiere a los pastores de almas y padres de familia que ayuden a los pequeños que no están obligados al ayuno y a la abstinencia a formarse en un auténtico espíritu de penitencia. También están exentos los enfermos, mujeres que están embarazadas o que alimentan a sus bebés. Y obreros o trabajadores, depende de la necesidad que necesiten, o sea, la cantidad de energía y proteínas y nutrientes que necesiten según la actividad que ellos desempeñan, ¿verdad? Yo recuerdo particularmente que en el tiempo de Cuaresma en mi casa mi mamá nos ponía a ayunar y nos explicaba, y ayunamos a pan y agua, pero nos explicaba. Y como pueden ver, yo me desarrollé normalmente. Pero lo más importante es esto: ¿por qué, para qué hacemos ayuno y abstinencia? Aunque las dos prácticas nos ayudan a crecer en el espíritu de penitencia y conversión al que el mismo Jesucristo nos llama, el Catecismo de la Iglesia Católica nos dice en su numeral 1430 que este llamado se enfoca en la conversión del corazón, sin la cual nuestras obras exteriores permanecen estériles y engañosas. Con respecto a esto, en la página web del Opus Dei nos dice que en el Nuevo Testamento Jesús indica la razón profunda del ayuno, estigmatizando la actitud de los fariseos, o sea, acusando y criticando la actitud de los fariseos, que ellos guardaban todas estas cosas muy escrupulosamente. Ellos seguían todas las prescripciones que imponía la ley, pero su corazón estaba lejos de Dios. El verdadero ayuno, repite Jesús en una ocasión, que es el maestro de maestros, consiste más bien en cumplir la voluntad del Padre Celestial, que ve en lo secreto y que nos recompensará. Esto lo podemos ver en el Sermón de la Montaña, en Mateo 6, 18. Pero nosotros podemos ver los beneficios del ayuno y la abstinencia en que nosotros estamos ejercitando la voluntad. Fíjense, si nosotros no hacemos estos ejercicios, que son los que se llaman ascéticos, que hablamos al principio, que es de negarnos ciertas cosas que no necesariamente son malas para nosotros, porque a veces nos confundimos y escuchamos gente que dice, bueno, yo voy a dejar, por ejemplo, si fuma, voy a dejar de fumar en Cuaresma. No, tú debías dejar de fumar siempre. O voy a dejar un mal hábito en Cuaresma. Aunque es muy buena la intención y de verdad, si puedes aprovechar y dejar ese mal hábito durante la Cuaresma, es bueno. Pero en realidad no se trata solo de eso. Lo que se trata es de que nosotros trabajemos nuestra voluntad. ¿Por qué? Porque el mismo Evangelio nos dice, Jesucristo mismo le dice a Pedro, ¿verdad? A Andrés y a Juan, le dice que en el Getsemaní, le dice que el espíritu está presto, pero la carne es débil. ¿Qué nos quiere decir con esto? Bueno, que si nosotros no trabajamos nuestra voluntad, siempre vamos a estar débiles delante de la tentación. Tenemos que fortalecer el espíritu. Y una de las maneras que nosotros fortalecemos el espíritu es trabajando nuestra voluntad. Porque si nosotros le negamos al cuerpo cosas, después cuando venga la tentación va a ser más fácil decir que no, porque hemos trabajado nuestra voluntad. Lo pudimos ver, el mejor ejemplo nos da Jesucristo en la tentación en el desierto. Él tenía hambre, tenía 40 días sin comer ni tomar. Y sin embargo, ¿con qué lo tienta el demonio? Con algo normal y natural que era comer. Convierte estas piedras en pan. Entonces,
no es castigar el cuerpo por el mero hecho de castigarlo, porque nosotros despreciamos la carne, sino porque necesitamos crecer espiritualmente. Si nosotros nos decimos que sí a todos nuestros antojos, caprichos y gustos, ¿cómo vamos a luchar delante de la tentación? No vamos a poder. Y con la gracia, porque si nosotros hacemos ayuno y abstinencia y no oramos, no hacemos nada. Porque lo que nosotros tenemos que pedir es no hacerlo solamente por nuestra propia voluntad, sino con la ayuda sobrenatural de la gracia que Dios nos da. Hermanos, vamos a aprovechar este tiempo de Cuaresma para nosotros crecer espiritualmente, fortalecernos espiritualmente, poder luchar contra el pecado y salir de aquellas cosas que nos alejan de Dios. Este es un tiempo oportuno para que nosotros nos acerquemos más a Dios, que podamos leer más la palabra, busquemos hábitos mejores, leer el Evangelio del día, las lecturas que propone la iglesia para la liturgia de la misa del día, reflexionar en ellas, llevárnoslas a nuestro trabajo, a nuestras actividades normales y poder tener a Dios más cerca y más presente en este tiempo de Cuaresma. Si nosotros en estos 40 días logramos desarrollar un nuevo hábito de oración o espiritual, lo vamos a conservar y eso siempre va a ser bueno para nosotros. Una vez más, vamos, los invito y me invito a mí mismo a que aprovechemos esta Cuaresma en un tiempo de conversión y esta conversión que nosotros estamos viviendo no se termina hasta que nos muramos. Así que Dios bendiga esta Cuaresma para nosotros que la iglesia nos ofrece en todos esos tiempos litúrgicos que son tan buenos para nuestra alma, que nosotros si lo aprovechamos vamos a salir ganando siempre, siempre. Espero que esto les haya servido. Ojalá que les haya podido enseñar algo, compartir algo de mi fe que les sirva a ustedes. Si les gusta, compártenlo para que otros más se beneficien y denle like para que el YouTube lo comparta con otras personas que tal vez necesitan escuchar esto. Dios los bendiga. Estos tiempos litúrgicos y estas oportunidades que nos da la iglesia son motivos por los cuales yo soy católico. Hasta luego, que Dios los bendiga.